Buen día familia, ¿cómo están? Qué bendición poder estar con ustedes después de algunas semanas fuera. Gracias por haber estado orando por mi salud. Han sido días un poco difíciles. Tuve algunas complicaciones, pues, fruto de lo que pasó anteriormente cuando fui contagiado con COVID. No tengo COVID, gracias a Dios, estoy bien. Solamente mis pulmones se fueron afectados en algunas partes y bueno, estoy bien. Estoy listo nuevamente para poder seguir haciendo lo que el Señor me llamó a hacer, compartir de su palabra. Gracias, en verdad, por cada mensaje, por cada oración, por estar tan atentos. Solamente puedo decirle al Señor, gracias por darme una familia tan hermosa como son ustedes. Me siento tan amado, tan bendecido por cada uno de ustedes. Dios les bendiga, gracias y nada, solamente vamos a orar para poder continuar con nuestros estudios. El día de hoy, domingo 7 de marzo, ya es increíble el tiempo como avanza y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, el día de hoy empezando capítulo 2. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que bendiga este tiempo? ¿Les parece? Señor, muchísimas gracias por darnos tan gran bendición de poder abrir las Escrituras y tomar de ellas, tomar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí todos a través de esta plataforma como es el YouTube, Señor, y poder tener la libertad para poder seguir aprendiendo más de tu palabra. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que tú hables a través de mi vida, que tú unjas mis labios con tu Santo Espíritu, Señor, y que seas tú ministrando nuestros corazones. Gracias por tanto amor y tanta gracia, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor, desde ahora y hasta la eternidad. Habla a nuestros corazones, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Primera de Juan, la carta que escribió el discípulo amado. Bueno, él se denominó discípulo amado Juan, el apóstol. Y estamos empezando el capítulo 2 y vamos a hablar acerca de nuestro abogado, Jesucristo, nuestro abogado. Y es interesante, vamos a ver solamente 6 versículos, capítulo 2 del 1 al 6, y vamos a ver las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer esos 6 versículos y luego vamos a desglosar uno por uno para ver lo que el Señor quiere hablarnos. Verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La manera de dirigirse Juan a sus lectores es impresionante. Juan usa a través de esta carta, hermanos, hijitos, y me encanta cómo empieza el capítulo 2. El capítulo 2 empieza descubriendo el corazón de un padre sobre su hijo, pero en una manera muy tierna. Juan se dirige a sus lectores y les dice, hijitos míos, hijitos míos. Probablemente Juan ya es una persona mayor, una persona adulta, ya es un hombre avanzado en edad, y es interesante que no importa la edad que tenga aquí, qué tan avanzada sea o no, es la manera de expresarse. Juan se expresa en una manera realmente tierna. Se dirige a sus lectores para darles una advertencia muy grande en cuanto al pecado. El deseo de Juan es que sus lectores se mantengan lo más lejos del pecado, que no pequen, ¿ok? Pero antes de hablarles de eso, les dice qué es lo que hay en su corazón. En el corazón de Juan hay un amor muy grande hacia ellos. Hay un corazón tan grande hacia ellos y se dirige hacia ellos diciéndoles, hijitos, ¿sabes qué? Ustedes son mis consentidos, ustedes son mi tesoro. Es interesante cómo lo dice Juan a ellos. Pablo, cuando escribe a los Corintios, usa también un término muy amoroso. Escucha esto.
los líderes siempre tenemos que tener, los pastores siempre tenemos que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos hacia las personas. Vemos el ejemplo de Juan, vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo cuando escribe a los corintios, Pablo les escribe con mucho amor, con mucha ternura. Quiero leerles un versículo ahí en 2 de Corintios 12:14, dice lo siguiente: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar, dice, los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dice Pablo, está hablando acerca de la ofrenda, está hablando acerca de la generosidad de los corintios hacia ellos, y Pablo les dice: ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar lo que ustedes me dan, yo no estoy tras de ustedes por dinero, yo busco que ustedes tengan una comunión fuerte con el Señor, yo busco su madurez espiritual. Pablo está hablando acerca de ese tema, pero al hablarle acerca de ese tema, Pablo les está diciendo: ¿sabes qué? Yo considero a ustedes como mis hijos, y yo no estoy buscando de ustedes nada, al contrario, yo quiero dar a ustedes como mis hijos todo. Eso debe ser el corazón, la actitud de un padre hacia un hijo. El padre hace todo por un hijo, todo, absolutamente todo. Eso es lo que hizo Pablo, y eso es lo que está haciendo Juan. Juan, al empezar el capítulo 2, se dirige como ese padre tierno, amoroso, cuidadoso a sus hijos, y les dice en una forma tan tierna. La manera de comunicar el mensaje de Juan es sublime, y le dice: hijitos míos, ¿saben que ustedes son mi propiedad? Yo soy su padre espiritual, es lo que está diciendo Juan. Yo soy su padre espiritual, y yo como padre espiritual quiero lo mejor para ustedes. Recuerda lo que Pablo está diciendo a los corintios: un padre no debe atesorar de los hijos para sí, sino de sí para los hijos. Nosotros damos, dice Pablo. Y Juan está haciendo lo mismo. Yo quiero para ustedes lo mejor quiero para ustedes. Ustedes son mis hijitos, ¿ok? Y a ustedes, hijitos míos, en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan, Juan les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El amor de un padre tierno, cuidadoso, siempre se manifiesta. Y aquí está Juan manifestando. Mira, esta carta, recuerda, este es uno de los propósitos por los cuales se escribió esta carta, para enseñar a sus lectores de cómo estar lo más lejos del pecado. Y es interesante que a través de las escrituras, de la Biblia, Dios nos ha dejado en una manera tan clara instrucciones para mantenernos alejados del pecado. El Señor anhela que tú y yo realmente estemos alejados del pecado. Si tú quieres acompañarme en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, acuérdate de lo que estamos viendo en el primer versículo del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Acuérdate de eso. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, en Deuteronomio capítulo 28, consideremos algo muy importante: el fruto por hacer las cosas bien. ¿Cuán grande fruto hay cuando nosotros hacemos las cosas bien? Juan le está diciendo a sus lectores: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y nosotros tenemos que saber algo: las cosas que Dios ha dejado en su palabra para enseñarnos, es para decirnos: ¿sabes qué? Aléjense del pecado y consideren el buen fruto que hay cuando estamos alejados del pecado, cuando ni siquiera lo consideramos, cuando ni siquiera lo codiciamos. Aléjense de él. En Deuteronomio 28, me encanta lo que aparece ahí en los primeros 14 versículos. Hay un título en las escrituras, muchas veces añadido por el hombre, obviamente, pero ahí dice: bendiciones a la obediencia. Cuando no pecamos, ¿ok? Cuando estamos alejados del pecado, cuando ponemos en práctica el consejo de Juan: estas cosas os escribo para que no pequéis, y cuando estamos tomando el consejo y no estamos pecando, pues las bendiciones de Dios se están añadiendo a nuestras vidas, están sumando a nuestras vidas, muchísimas. Solo consideremos unas rápidamente. En Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Lindo, estamos el día de hoy escuchando la voz del Señor. Si oímos atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, 7 de marzo,
dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en tu campo, bendito en el fruto de tu vientre, bendito en el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Una vez más, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios y estamos alejados del pecado, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tomamos el consejo que Dios no quiere que haga esto, no lo voy a hacer. ¿Qué viene? Cuando consideramos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, dice que Él nos exaltará sobre las naciones, vendrán sobre nosotros bendiciones, nos alcanzarán si oyéramos atentamente su voz. Bendito será el fruto de nuestro vientre, nuestra tierra, nuestras bestias, las crías, bendito será nuestra canasta, bendito serás en tu entrar y salir. Anhelamos las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros. Es su plan, es su propósito. El mismo Juan va a escribir más adelante y va a decir, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. El fin del Señor es prosperar nuestras vidas. La prosperidad viene sobre nosotros por gracia divina, pero también tenemos que considerar esto. Tenemos que estar muy alejados del pecado. Y un Padre amoroso, como lo fue el apóstol Juan, está escribiendo a sus lectores, nos está aconsejando a nosotros el día de hoy, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y cuando no pecamos, en el verso 12 de Deuteronomio 28 dice, Jehová abrirá su buen tesoro del cielo para enviar lluvia a la tierra, dice, en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Escucha esto, el Señor quiere bendecir toda obra de nuestras manos. Ahí donde estás, dilo tú mismo, el Señor quiere bendecir toda obra de mis manos. ¿Cuándo? Cuando consideramos atentamente su voz, cuando tomamos fielmente su consejo. Dice ahí Deuteronomio 28:13, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere que no pequemos. Que no pequemos. Y para hacer eso nos ha dejado claras instrucciones a través de su palabra y las bendiciones registradas, lo que acabamos de leer, puedes leerlas tú detalladamente luego. A través de estas bendiciones registradas, Dios nos alienta a no pecar. Dios nos está diciendo, mira el buen fruto que hay. Mira el buen fruto, mira esto, considera esto, considera esto. Es interesante, es maravilloso ver lo que Dios nos está haciendo. Dios nos está alentando. Hey, lejos del pecado, lejos del pecado. Ahora, pero también nos hace saber que hay cosas que pueden acontecer, cosas difíciles. Mira, volvamos a Primera de Juan. No pierdas Deuteronomio 28, pero volvamos a Primera de Juan y una vez más leamos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, wow. Ahora, eso es interesante. Dios a través de Juan nos está advirtiendo en su carta que el motivo de esta carta, uno de los 5 motivos de esta carta es no pecar. Pero también Dios sabe qué pasa en nuestras vidas y cuáles son las grandes luchas. Y si alguno hubiere pecado, escucha esto, si alguno hubiere pecado, tenemos que saber algo. El pecado siempre trae consecuencias graves, nefastas en nuestras vidas. En el mismo Deuteronomio 28, empezando en el verso 15, nos dice una de esas consecuencias del pecado. Deuteronomio 28:15 empieza así, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si decidimos desobedecer, no atender la voz de Dios, dice que en vez de alcanzarnos las bendiciones, nos alcanzarán, vendrán sobre nosotros maldiciones, nos alcanzarán, sí o sí, vendrán.
Maldito serás en tu tierra y en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará sobre ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con la calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Wow, esto realmente es fuerte. Dios está diciendo en su palabra a través de Deuteronomio 28, entre versos 14 y 22, que si no obedecemos a su voz, vendrá destrucción, no solamente maldición, sino dice Jehová traerá sobre ti mortandad. Jehová traerá sobre ti mortandad. Presta atención a esto. Cuando nosotros fallamos, y si alguno hubiere pecado, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber que cuando pecamos echamos a andar rápidamente las consecuencias sobre nuestras vidas, y esas consecuencias son gravísimas. En el libro de Ezequiel 18, en el verso 4 y en el verso 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Ahora escucha, Juan tiene en su pensamiento quizá esto. Una vez más: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Les amo tanto que yo no quiero que pequen, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Es la muerte. La consecuencia del pecado es que el acusador va a venir sobre nosotros, y lo que va a hacer es acusarnos para traer a nuestras vidas condenación. Eso es lo que va a hacer el acusador. La Biblia dice que Satanás es el acusador. Nos acusa delante del Padre día y noche. Ahora, este acusador quiere que nosotros pasemos, en vez de vida y bendición, a maldición y muerte. Eso es lo que quiere el acusador. Y Juan está diciendo: ¿sabes qué? No pequen. Pero si han pecado, consideren la paga del pecado es muerte. Pero les tengo una buena noticia, dice Juan el apóstol. Y esto es maravilloso para nosotros. Y vamos a volver a leer el versículo una vez más. Hijitos míos, ¿ok? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, reconozca que merece la muerte, pero les tengo una buena noticia, dice Juan. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hemos pecado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero que tengas en mente algo. Capítulo 2 es la continuación de lo que hemos estado viendo hace algunas semanas en el capítulo 1, cuando Juan exhorta y nos anima a tener una comunión profunda, una comunión íntima con el Señor. Esa comunión íntima y profunda con el Señor debe fortalecerse, pero se rompe cuando hay pecado. Cuando hay pecado, la comunión íntima y profunda deja de ser, deja de funcionar. Y Juan dice: ¿sabes qué? No tienes que negar tu pecado, tienes que confesarlo. Tienes que confesarlo, tienes que arrepentirte, tienes que llevar una vida piadosa, completamente piadosa, una vida que honra a Dios. Si has pecado, te has arrepentido, escucha esto: ya no vas a morir. Hay un abogado que va a interceder por ti. ¿Tú mereces juicio? Sí, lo mereces. Pero ¿sabes qué? Tenemos un abogado para con el Padre. Me encanta esta palabra abogado, es la palabra paracletos. Es la palabra paracletos. Y Jesús usó esta palabra anteriormente en el Evangelio de Juan. Y esta palabra, paracletos, significa uno que es llamado para estar a nuestro lado. Uno que es llamado para estar a nuestro lado. Ahora, es interesante. Nuestro paracletos, nuestro abogado es Jesucristo. Él ha sido llamado para estar a nuestro lado. Ahora, nosotros tenemos sobre nosotros mismos todo el juicio. Hemos fallado, ¿ok? La advertencia ha sido: mira, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ok, tenemos tantas advertencias en las Escrituras, qué cosas no debemos hacer, y aún sabiendo las que no debemos hacer, las hemos hecho. Si alguno hubiere pecado, ok, reconoce tu pecado. Ok, ¿sabes qué? Señor, aquí está mi falta. Jesús, esta es mi falta. Esto es, ahí está el juez, Dios, ahí está nuestro abogado, ¿ok? Y el juez va a emitir juicio sobre nosotros.
sea cual fuera tu pecado. No tienes que publicarlo, quizá tienes que confesarlo y decirle, ¿sabes qué, Señor? Este es mi pecado. Él sabe exactamente cuál es tu pecado. Confiésaselo y va a haber un juicio. Ok, sí, eres culpable, pero ahí viene Jesús, nuestro abogado. Viene Jesús, nuestro abogado, y le dice al Padre, ¿sabes qué? Sí, Él es culpable, Él merece la muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. Pero ¿sabes qué? Tal y tal persona me pertenecen, son míos, son mi propiedad. Yo pagué por ellos, yo pagué por ellos, yo pagué por ellos. Nuestro abogado pagó por nosotros, pagó por ti, pagó por mí. La cuenta está saldada, no hay nada más que hacer. ¿Sabes qué? Nuestro abogado es Jesucristo el justo. Su justicia viene hacia nosotros, viene sobre ti y sobre mí. Eso es lo que está mostrando Juan. ¿Sabes qué? Les amo tanto, quiero que estén lejos del pecado, pero si ustedes han fallado, no entren en condenación. Satanás, el acusador, los va a llevar a que sientan condenación por su pecado. Pero quiero decirles algo, Jesucristo el justo les defiende. Jesucristo el justo les defiende. Él es su abogado. Y ahora, versículo 2 de primera de Juan dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, quizá esta palabra propiciación para nosotros no es tan común, pero según lo que está hablando Juan, a la cultura judía, a la cultura hebrea, era muy común. Un judío, cuando se relacionaba con Dios bajo el Antiguo Testamento, si es que le fallaba a Dios, si tenía pecado, tenía que presentarse a Dios con una ofrenda, y esta ofrenda era un animal, tenía que ser muerto para restituir una comunión con Dios. Propiciación en sí es satisfacer la justicia de Dios a través de un sacrificio. Esto es propiciación, satisfacer la justicia de Dios a través de un sacrificio para volver a tener una comunión, un compañerismo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él, nuestro abogado, se ofreció por nosotros. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá, pero nuestro abogado pagó por nosotros. Ahora, esto es interesante y te lo voy a decir leyendo el siguiente versículo. Y en esto sabemos, el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabes qué? El mundo no entiende algo. El mundo no entiende esto. O sea, somos culpables de haber ofendido a Dios. En esta ofensa ante Dios merecemos la muerte. Pero es interesante que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Lo dio para morir por nosotros, para nosotros tener vida eterna, y lo dio para interceder por nosotros como nuestro abogado. Un abogado en este mundo siempre cobra, siempre busca un beneficio, es su carrera, es su profesión. Nuestro abogado nunca buscó su beneficio, nunca jamás. Él buscó beneficiar a nosotros, a ti y a mí. Él buscó nuestro beneficio. Ahora, es interesante, el mundo no entiende eso. El mundo no entiende que somos en verdad salvos por la gracia de Dios. Nosotros merecemos todo el juicio de Dios, toda su ira derramada sobre nosotros. Pero en vez de recibir lo que dice Ezequiel, el alma que pecare morirá, Dios hizo algo completamente diferente. Dios hizo algo completamente diferente. Él proveyó un camino mucho más excelente y mejor para acercarnos a Él. En el libro de Efesios capítulo 2, empezando en el verso 1, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira, el alma que pecare morirá. Y si pecamos, lo que quiere Satanás es hundirnos hasta destruirnos totalmente. Pero es interesante que Dios proveyó el camino a través de Cristo Jesús y nos dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando le fallamos a Dios, Satanás quiere simplemente traer condenación sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos que recordar el día de hoy que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida.
En Efesios 2:4 dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Ahora, Juan el apóstol está diciendo que Cristo, nuestro abogado, Jesucristo el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él se ofreció voluntariamente para restablecer una comunión con Dios, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Y el mundo tiene que entender, aunque les parezca una idea loca, el mundo tiene que entender que la salvación es gratuitamente, es gratis, es dada gratuitamente a cada uno de nosotros. La salvación es dada en una manera gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Wow, esto es impresionante. Esto realmente es maravilloso, saber que soy salvo por gracia. No hay nada que yo pueda hacer, solamente aceptar el regalo de vida a través de Cristo Jesús. Interesante. Una vez más, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Le has fallado al Señor? Mira, si decimos que no tenemos pecado, lo dice el capítulo 1, le hacemos a Él mentiroso. Hemos fallado. Tenemos que aceptar nuestra culpa. Tenemos que aceptar nuestras fallas. Sea cual fuera el pecado que hayamos cometido, el Señor nos dice, ¿sabes qué? Aquí estoy yo. Arrepiéntete. Jesús dice, hey, yo soy tu abogado, yo intercedo por ti. El Señor dice, te amo tanto que he provisto el camino de reconciliación entre ti y mí. Ahí está, es Jesucristo mi Hijo. Es Jesucristo el justo, aquel que dio su vida por ti y por mí. Confiesas tu pecado, te apartas de él, hay una nueva relación con el Señor, una relación profunda, cada vez más y más fuerte. Versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Mira, algo muy importante que tenemos que saber el día de hoy es que mucha gente nos podemos jactar de tener un conocimiento profundo hacia Dios. Oh, sí, yo le conozco a Dios, yo le he visto cara a cara a Dios, yo he hecho esto. Y sí, muchas veces la gente alardea de una falsa relación con Dios. Somos muy propensos a hacer eso. Somos muy propensos de exhibir una justicia propia cuando no la tenemos. Tenemos que tener cuidado. Podemos aparentar muchísimas cosas ante muchas personas, pero Dios, que conoce lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestras vidas, Él nos está hablando a través del apóstol en esta carta. Dice, si en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No importa qué tanto conozcas de las Escrituras, lo importante es cuánto aplicas de ellas, cuánto aplicamos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mira, sus mandamientos no son gravosos. Dice que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando tú y yo ponemos en práctica la palabra, lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué nos estará diciendo el día de hoy a través de estos cortos versículos? Bueno, el Señor está siendo claro. El Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que estés lejos del pecado. Yo quiero que te alejes. Por eso he puesto mi palabra para que tú la consideres. Pero si has fallado, si te has alejado, quiero que sepas algo. Quiero que vuelvas a casa. Y puedes volver porque tienes un abogado, Jesucristo el justo. Él pagó por ti. Vuelve a mí, dice el Señor. Entonces dice, el que dice yo le conozco, tiene que guardar sus mandamientos. Guarda sus mandamientos, pon por obra todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Hay muchísimas cosas que el Señor ha puesto ahí y tenemos que obedecerlas. Y no está hablando exclusivamente de la ley, de los mandamientos, de las leyes que Dios dio a Israel. Hay muchas cosas añadidas aquí en las Escrituras que son de beneficio nuestro y tenemos que obedecerlas. Tenemos que poner en práctica. No te jactes de un conocimiento superficial. Yo conozco las Escrituras, pero lo más importante no es solo conocerlas, sino aplicarlas. Debemos aplicar las Escrituras. Debemos aplicar las Escrituras. Verso 6, terminemos. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Qué interesante. Me encanta cómo termina esta sección de este capítulo. El apóstol Juan está dirigiéndose a sus hijitos que ama tanto y les está dando consejos acerca de no pecar. No quiero que pequen, no quiero que experimenten la condenación o la separación de Dios. Y si lo han hecho, pueden volver, hay un camino provisto para ustedes. Y Juan les dice, ¿sabes qué? Ese camino provisto para ustedes, que es Jesús, también nos ha dejado a través de su vida un claro ejemplo de cómo vivir nuestro cristianismo, de cómo vivir nuestro cristianismo. Y eso es algo muy importante. El día de ayer recibí una foto a través del WhatsApp acerca de una frase que decía, el cristiano. ¿Y qué debe hacer el cristiano? Voy a poner más a esa frase. Debo hacer lo que hizo mi abogado. Debo de hacer lo que hizo Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que hizo? Mira, vamos a ver 7 cosas rápidamente. Pero antes de mostrarte estas 7 cosas que hizo Jesucristo, nuestro Señor, para andar como Él anduvo, hay muchísimas obviamente, solo puse 7 por hacer algo corto. Puedes añadir todas las que encuentres en las Escrituras. Pero algo muy importante que te quiero decir antes de hablar de estos 7 puntos es esto. Muchas veces nosotros alardeamos de muchas cosas que quizá no son las correctas, pero no es el énfasis. Yo recuerdo cuando inicié mi carrera como cristiano, me hablaron acerca del pasaje que estoy leyendo ahorita en 1 de Juan 2, el que debemos de andar como Él anduvo, debemos de andar como Él anduvo. Pero mucha gente va al sensacionalismo. En el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mucha gente quiere tomar pasajes así. No está mal, no estoy en contra de esto, esto está perfecto, el Señor lo puso ahí y está bien, ¿ok? Pero mucha gente quiere vivir de este pasaje. Quiero andar como Jesucristo anduvo. Ok, vamos a sanar, hermanos, vamos a echar fuera demonios, vamos a dejar que las serpientes nos muerdan y no pase nada, vamos a tomar veneno y no vamos a morir. Ok, no nos está mandando a hacer eso el Señor. El Señor nos está mandando a hacer cosas puntuales. Dice el Señor a través de Juan que debemos andar como Él anduvo. Lo primero que quiero hablarte acerca de andar como Él anduvo, ¿ok? Acuérdate, vamos a ver 7 puntos. Lo primero que quiero hablarte es acerca de autoridad, En Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, presten atención. Lo primero que quiero mostrarles acerca de eso, de andar como anduvo Jesús. Jesús nunca perdió su autoridad. Nunca. ¿Sabes por qué no perdió su autoridad? Porque no coqueteó con el pecado. Ni siquiera lo consideró. No anduvo en pecado. Esto es muy importante que tú y yo lo consideremos. Cuando entramos en pecado, perdemos toda autoridad. Andar como Él anduvo es andar con esa autoridad que Él, Dios, nuestro Señor, nos ha dado. A cada uno de sus hijos, Dios nos ha dado autoridad. Esa autoridad se pierde cuando vamos tras el pecado. No perdamos esa autoridad. Es muy importante. Número 2, en Marcos 1:35, mira lo que dice ahí, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Número 2, andar como él anduvo, como Jesucristo, el justo, nuestro abogado, es llevar vidas de oración. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. No hay deleite más grande para un cristiano, no debería haber, sino es la oración. Tener una comunión profunda con nuestro Dios. Tenemos que orar.
Tenemos que orar. Ese es el punto número 2. Punto número 3, ahí en Marcos, en el capítulo 2, en el verso 13, dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Andar como él anduvo, ¿sabes qué significa? Enseñar a otras personas la verdad, compartir. Debemos estar dispuestos a enseñar. Dios nos ha permitido conocer tanto a través de las escrituras, obviamente, a través de nuestra vida, a través de nuestro cristianismo, cuando maduramos, y lo que hemos aprendido tenemos que darlo. Tenemos que ser personas dispuestas a enseñar. Eso es algo muy importante, la verdad del Evangelio. Número 4, en Marcos capítulo 8, si quieres leer ahí conmigo, Marcos capítulo 8, empezando en el versículo 1, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Número 4, el Señor anduvo en esta tierra teniendo compasión de las personas. Es algo que tú y yo tenemos que tener, compasión de los demás. Eso es algo que muchas veces el ser humano lo está perdiendo. Andar como Él anduvo es tener compasión de los demás. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Recuerda cuando hablamos de compasión ahí en el capítulo 8 en Marcos, Jesús quería que sus discípulos fueran compasivos y ellos no estaban viendo la necesidad de otras personas. Es algo que Dios quiere que nosotros como sus discípulos hagamos, que veamos la necesidad de otras personas, ¿ok? Número 5, el punto 5 y 6 se encuentran en el libro de Juan, en el Evangelio, según San Juan. Vamos ahí, capítulo 17, Juan capítulo 17, en el versículo 4. Vamos a ver 2 puntos ahí. Dice: yo te he glorificado en la tierra. El punto número 5 es andar como Jesús anduvo aquí en la tierra, glorificando a Dios en todo. Glorificando a Dios en todo, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro caminar, con nuestro hablar, con todo, absolutamente todo. Pablo dijo: si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Punto número 5, andar como Jesús anduvo es glorificando a Dios en todo. Y ahí mismo en Juan 17:4 dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Qué será? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: haciendo su voluntad, la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Eso es muy importante que nosotros consideremos. Y añadamos un punto más. El punto número 7 lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 4, en el versículo 17. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El punto número 7 es que debemos predicar y llamar al arrepentimiento a las personas. Tenemos esa necesidad urgente de hacerlo. Andar como Jesús anduvo significa andar con autoridad, llevando vidas de oración, dispuestos a enseñar, teniendo compasión, glorificando a Dios en todo, haciendo su voluntad, predicando, y ponle todas las demás que tú encuentres a través de la vida de Jesús reflejada en los evangelios. Ahora vamos a terminar, vamos a orar, pero escucha esto: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Tenemos un gran reto para esta nueva semana: andar como Jesús anduvo. Es fácil cuando tenemos comunión con el Señor. ¿Van a ponerse las cosas difíciles? Claro que sí, pero entre más comunión tenemos, entre más cercanía a Dios tenemos, las cosas son completamente diferentes. Hijitos míos, nos dice el Señor, estas cosas les escribí y les he dicho el día de hoy, para que no pequéis. Consideren los grandes resultados que trae la obediencia y el estar lejos del pecado. Trae bendición tras bendición. Mediten en las consecuencias tan horrorosas que vienen cuando hay pecado y no hay confesión. Apártense del pecado. Si han fallado, si han caído, no se condenen. Hay un abogado que intercede por ustedes gratuitamente, y ese abogado ha provisto el camino que necesitamos para ser reconciliados con el Padre. Busquemos de ese abogado.
anhelemos su defensa. Él está presto para defendernos, para darnos vida eterna y para llevarnos por el camino correcto. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por darnos una palabra de aliento, de ánimo. Gracias porque tenemos el mejor abogado, Cristo Jesús. Y tú has provisto, Señor, todo para reconciliarnos. Gracias, Jesús, porque tú eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Que el mundo entero entienda, comprenda perfectamente que tú, Dios, quieres la reconciliación de todos contigo, Señor, a través de Jesús. Gracias, Jesús, porque eres el regalo de vida que necesitamos, y gracias por darnos un ejemplo de cómo andar como tú anduviste. Señor, queremos permanecer en ti, Jesús. Queremos permanecer. Ayúdanos a andar como tú anduviste. Gracias. Bendice a aquella persona que está escuchando este audio, este video, Padre. Úsala para tu gloria. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.